Tengan todos ustedes muy buenos días. Son las 6:25 minutos de la mañana de este lunes 1 de abril de 2013. Un comienzo de mes con muchas noticias Caracol. Y se acabó la Semana Santa. Se acabó mucho la Semana descanso, mucho regocijo, pero aquí estamos de nuevo con la información. Recargados, con mucha información además. Y después de la Semana Santa sigue para muchos el viacrucis por el enfrentamiento entre el presidente Juan Manuel Santos y los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana por el proceso de paz y por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero también hay viacrucis para los usuarios del Transmetro de Barranquilla, que hoy amaneció paralizado. Vamos de inmediato a la capital del Atlántico. Allí está Argemiro Pion. Argemiro, buenos días. ¿Y qué es lo que ocurre? Juan Diego, buen día. Pues los conductores del Transmetro se encuentran en estos momentos en una protesta. Ellos dicen que es por el despido de varios de sus compañeros. Como podemos observar, se encuentran en el portal de Transmetro aquí en el municipio de Soledad. No hay servicio de Transmetro hoy. Son cerca de 130.000 pasajeros los que se ven afectados y más de 240 buses del Transmetro que están paralizados en estos momentos. Elías Higgins es el presidente del sindicato de los conductores. Señor Elías, ¿permanecerán aquí ustedes? ¿No va a haber Transmetro por hoy en todo el día en Barranquilla? No, ya ya que las empresas no se están sentando a dialogar con nosotros el pliego, decidimos la hora cero, desde las 00 horas estamos acá. Como ustedes están viendo, con las puertas cerradas, no hay servicio, le pedimos disculpas a la comunidad, pero estamos en nuestro derecho fundamental, y ya que por lo menos el gobierno nos estaba haciendo unas publicidades sobre los sindicatos, y hoy en día veo que aparece mucha represión para estas organizaciones. Bueno, ha llegado también la policía, está el grupo SMAT, han tratado de intermediar para tratar de terminar esta protesta, pero los conductores han dicho que permanecerán hasta tanto no se sienten a negociar con ellos un pliego de peticiones. Nosotros seguimos pendientes a esta información que se genera desde el área metropolitana de Barranquilla. Argemiro Pion, Noticias Caracol. Argemiro, muchas gracias. Y no para la violencia en Antioquia. 4 personas fueron asesinadas y una más resultó herida durante una balacera registrada en el municipio de Bello durante este fin de semana. Juan Pablo López está allá en Antioquia. ¿Qué dicen las autoridades? Juan, buenos días. ¿Y quiénes protagonizaron esta balacera? Mira, Vanessa, buenos días. La salud desde el municipio de Bello, al norte del área metropolitana de Medellín. Aquí se presentó un enfrentamiento, un ataque armado. Varios hombres en moto dispararon contra 3 hombres que iban en una camioneta, y ahí también en la acción resultó muerta una mujer que estaba en el sitio y que no tenía nada que ver, tenía un negocio de empanadas, y la camioneta donde fueron atacados los hombres pues retrocedió violentamente y la mujer murió después de quedar herida por un momento. Los 3 hombres, según las autoridades, hacen parte de una banda delincuencial que delinque aquí en el municipio de Bello. Hasta este sector del municipio de Bello llegaron hombres armados en 2 motocicletas y asesinaron a 3 personas que se movilizaban en una camioneta. Según las autoridades, entre las víctimas está alias Moide, miembro de la banda criminal Los Pacheli. Tienen antecedentes, se trata de un desmovilizado del bloque central Bolívar, se trata de una persona que está detenida en la cárcel de Puerto Triunfo y gozaba de un permiso de 72 horas, y de otro individuo que presenta 3 órdenes de captura. En el hecho también murió una mujer y otra más resultó herida. El vehículo retrocedió y atropelló a una señora que trabajaba en un puesto de venta de empanadas, que también falleció, y otra señora que resultó herida, pero que en este momento está fuera de peligro. Testigos relataron lo ocurrido. Sí, el carro la atropelló. ¿Se escuchó el estruendo se escuchó. Según las autoridades, el ataque armado es producto de retaliaciones entre integrantes de la banda criminal Los Pacheli. En momentos estará con nosotros el alcalde del municipio de Bello para indicarnos lo que ha avanzado esta investigación sobre el hecho que se produjo el sábado en la noche. En otras noticias, está suspendido desde hoy el servicio de Metrocable en la línea K. Esta es la línea que conduce al barrio Santo Domingo en el nororiente de Medellín. Esto por mantenimiento. La semana pasada fue la línea J en el occidente. Esta vez por 10 días entra en mantenimiento el servicio de la línea K. Cerca de 20.000 personas se verán afectadas, pero ya la alcaldía de Medellín, también el metro de Medellín, ha dispuesto un
plan de choque, esto para movilizar a esta gran cantidad de personas durante estos 10 días y para que no haya ningún traumatismo en la movilidad de esta zona del nororiente de Medellín. Información desde la capital de Antioquia, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Muchas gracias a Juan Pablo López y seguimos con este recorrido en vivo por las principales ciudades del país. Ahora vamos a Cali, donde en las últimas horas se registró un violento enfrentamiento en la cárcel de Villahermosa. Allí está Eduardo Manzano. ¿Cuál es el saldo de estos ataques? Eduardo, buenos días. Juan Diego, buenos días. Pues el saldo es de 9 personas heridas, una de ellas de gravedad que se encuentra en este momento en el Hospital Universitario del Valle. Se trata de Osvaldo Hernández Jiménez, de 40 años, conocido con el alias de El Papa, una persona que permanecía en el patio 2, donde se presentó la riña. Esta persona tiene múltiples heridas de arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo, una de ellas de gravedad en el abdomen, por eso permanece en delicado estado en este centro asistencial. Los otros 8 fueron atendidos, 4 en el Hospital Primitivo Iglesias y los demás en la enfermería de aquí del centro carcelario, la cárcel de Villahermosa, ubicada en el oriente de la capital del Valle. Se habla de una riña por la disputa en el control de los patios. En este patio se dice que tiene capacidad para 200 y hay cerca de 800 personas, es decir que hay un estado total de hacinamiento. La vía fue bloqueada durante varias horas por familiares de los internos que pedían información al IMPEC sobre lo que estaba pasando en el sitio. Ellos denunciaron constantes abusos de parte de personal del IMPEC con sus familiares y con ellos a la hora de las visitas. Esta situación, según ellos, se veía venir también por todas las dificultades que se presentan allí por la calidad de la comida, la atención médica, en fin, una serie de circunstancias que vienen afectando a los internos de este centro carcelario. La persona que permanece en el hospital universitario está en delicado estado, según el parte médico que entregaron los médicos hace pocos minutos. Información en Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. 6:32 minutos de la mañana, y a pesar de la Pascua y de los llamados a la reflexión durante la Semana Santa y hasta de las invitaciones a tomarse un tintico por parte del vicepresidente Angelino Garzón, las relaciones entre el mandatario Juan Manuel Santos y el exmandatario Andrés Pastrana siguen en pleno viacrucis. En una carta abierta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana afirma que mientras Santos fue su ministro y también de Álvaro Uribe, jamás cuestionó la política internacional ni la forma como se manejó el diferendo con Nicaragua en la Corte Internacional de La Haya. En una carta, el expresidente Andrés Pastrana señaló que el presidente Santos culpó a su gobierno y al de Álvaro Uribe de tener responsabilidad en la pérdida de parte del mar territorial de San Andrés, pero que cuando Santos fue ministro en ambos gobiernos no expresó diferencias frente a la política exterior. Al contrario de lo que creen sus ministros en tantos años en el gabinete, el ministro Santos nunca controvirtió los manejos internos y externos que hoy considera tan graves. Pastrana advirtió que el manejo de las relaciones exteriores no se puede ver afectado por intereses personales. La política exterior sometida a las ambiciones personales y los intereses de políticos de turno coloca a Colombia en una posición de debilidad frente a actuales y eventuales enemigos y contradictores. Horas antes de esta nueva arremetida, el vicepresidente Angelino Garzón había pedido que Santos, Uribe y Pastrana se reunieran y solucionaran sus diferencias. Que el presidente Juan Manuel Santos puede llamar al presidente Pastrana y puede llamar al presidente Uribe a tomarse un tintico, como se dice popularmente, y a dialogar para buscar acuerdos. Lo que más el país quiere son acuerdos. También durante la Semana Santa, la Iglesia colombiana, en cabeza del cardenal Rubén Salazar, solicitó cesar los ataques verbales entre el gobierno y los exmandatarios. 6:33 minutos de la mañana, horas antes de conocerse la carta de Pastrana a Santos, el periodista Daniel Samper descalificó en su columna de opinión a los expresidentes Pastrana y Uribe. En ella afirmó que los gamines de Colombia deben estar escandalizados por el lenguaje de los exmandatarios. Según el lenguaje virtual, retuitear una columna de prensa significa respaldarla, y eso hizo el presidente Juan Manuel Santos al retuitear la columna de Daniel Samper con el título La gaminocracia y sus patrocinadores. En sus apartes afirma: son de lamentar el lenguaje, las calumnias y las mentiras que están utilizando los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Sobre la afirmación de Pastrana en Blue Radio de que nunca en la historia de Colombia se había hecho un proceso de paz en medio de un proceso electoral, Samper le recuerda esta foto de Víctor G. Ricardo, comisionado de paz de Pastrana, con tiro fijo, en plena carrera a la presidencia. Ahora Pastrana pregunta, si las FARC saben que la reelección de Santos está en sus manos, ¿hasta dónde van a pedir? Puede estar tranquilo, no pedirán más de lo que él les concedió en el Caguán a cambio de un retrato.
El columnista termina diciendo que falta por aclarar lo de Nicaragua y horas después se conoce la carta de Pastrana atacando a Santos. Al finalizar el domingo de Pascua, Camilo Gómez, excomisionado de paz de Andrés Pastrana, publica esta carta involucrando a Santos con el Caguán. En ese entonces, el doctor Juan Manuel Santos hizo parte del grupo que propuso la creación de la zona de distensión y presidió la comisión de verificación. Durante el desarrollo del Caguán, el señor presidente Santos ocupó el cargo de ministro de Hacienda. El señor vicepresidente Angelino Garzón ocupó el Ministerio de Trabajo. Y una larga lista adicional participaron activamente y apoyaron sin reservas ese proceso de paz desde sus altos cargos en el gobierno Pastrana. La pelea, para algunos, está como para alquilar balcón. Pero los enfrentamientos de los expresidentes y el gobierno del presidente Santos no es el único por estos días. El presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez también protagonizaron un tire y afloje virtual. Uribe arremetió contra Maduro porque el mandatario del vecino país calificó de hijos de Hitler a los miembros de la derecha de su país. La pelea inició luego de estas declaraciones del presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro. Herederos de Hitler dirigen campaña en Venezuela contra el pueblo de Cuba, igual a la campaña que justificó el holocausto contra el pueblo noble judío. La respuesta del expresidente Uribe no se hizo esperar. Escribió en su Twitter: el cinismo de Maduro no tiene límites. Maduro sube el tono y tilda a la oposición de herederos de Hitler. A lo que el presidente venezolano respondió: ¿herederos de usted? Mejor. En las últimas horas, Uribe arremetió y publicó 13 trinos en contra de Nicolás Maduro. En uno de ellos lo acusó de ser amigo de terroristas. La única madurez de Maduro es su amistad con el terrorismo. Su única competencia es para completar la ruina de Venezuela. Además, Uribe señaló que en Venezuela no hay garantías para las elecciones del próximo 14 de abril. Maduro 9. Venezuela con careta democrática, elecciones manipuladas e instituciones anuladas. Nicolás Maduro respondió a los múltiples trinos con burlas y señaló que él se volvió una obsesión para el expresidente colombiano. Nicolás, la obsesión fatal. El vicepresidente encargado de Venezuela, Jorge Arreaza, también atacó a Uribe. Afirmó que el exmandatario se autoproclamó como padre de la mafia del dólar por criticar el sistema complementario de administración de divisas de Venezuela. Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, el máximo jefe del ELN, fue declarado como persona ausente dentro del proceso que se adelanta por el asesinato de 2 soldados. De acuerdo con la Fiscalía, el 11 de mayo del 2001, guerrilleros pertenecientes al ELN secuestraron y asesinaron a 2 soldados que se encontraban de permiso, vestidos de civil y en estado de indefensión. Alias Gavino, de acuerdo con la Fiscalía, tiene orden de captura desde diciembre pasado por estos crímenes y es investigado por los delitos de rebelión, secuestro simple, concierto para delinquir y homicidio. Y aunque hoy lunes de Pascua sigue la operación Retorno de Semana Santa, la Policía de Tránsito y el Ministerio de Transporte calificaron como exitoso el plan de seguridad vial adelantado este fin de semana en todo el país. Más de 7 millones de vehículos se desplazaron por las carreteras de Colombia. Paola Bermúdez está en la policía. Y Paola, ¿hay reducción de accidentalidad durante esta Semana Santa en comparación con el año pasado? Buenos días. Hola Vanessa, televidentes, buenos días. Así es, hablamos del 51% de reducción en accidentes, pero también del 32% en mortalidad y del 44% en lesionados. Asimismo, las autoridades de tránsito están muy satisfechas porque disminuyó el número de sancionados por el tema de mezclar gasolina y alcohol, es decir, a los conductores embriagados en alrededor de un 20%. En general, el balance es bien positivo. Según la Policía de Tránsito y Transporte, hubo buen flujo de vehículos, no se presentaron mayores trancones y pues disminuyó la accidentalidad en esta Semana Mayor. Un positivo balance del plan Retorno luego del puente festivo de Semana Santa entregó la ministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa durante un sobrevuelo realizado por varias de las principales vías del país. En un decrecimiento de la accidentalidad de más del 50%. Vehículos transitados entre motos y carros más de 7 millones. Y en pasajeros, en el tema de aeropuertos, hay un incremento del 10%.
La ministra dijo que los pasos por peaje siguen siendo lugares que disminuyen de manera importante la movilidad. Quisiera que todos fueran peajes electrónicos y vamos a mirar si en las nuevas concesiones ya esto es un hecho, pero vamos a mirar en las viejas cómo podemos, a ver si este año podemos avanzar en esos peajes electrónicos. Por su parte, el director de Tránsito y Transporte de la Policía, general Carlos Ramiro Mena, resaltó el buen comportamiento de los conductores durante la Semana Santa. Solamente si hablamos de una de las infracciones de mayor peligrosidad, que es conducir en estado de embriaguez, hemos reducido en un 22% frente al año inmediatamente anterior. Sin embargo, le hizo un llamado de atención a los motociclistas. El tema de las motocicletas y los motociclistas nos han ocasionado una gran preocupación por cuanto son un buen número de los usuarios de las vías y también hay que decirlo que un buen número no acatan las normas y la mayor accidentalidad la hemos tenido con motociclistas. El ingreso de vehículos, especialmente a Bogotá, fue hasta pasada la medianoche. Y quizás el accidente más grave que se presentó en el final de la Semana Santa sucedió en el departamento de Córdoba, cuando 2 personas murieron y 3 más resultaron heridas luego del choque entre una camioneta y una motocicleta. El hecho, al parecer, se debió a exceso de velocidad. Así quedó la motocicleta en la que viajaban las 2 personas que murieron en la vía Lorica-Coveñas. Según testigos, la moto chocó contra esta camioneta que viajaba en sentido contrario. Cuando llegué aquí, encontré el carro aquí patas para arriba. Y los 2 muchachos aquí tirados en el suelo. Eso sí fue como muy doloroso. Familiares de las 2 víctimas recordaron la última vez que los vieron con vida. Se habían estado como a las 2:30, me imagino yo. Ya nos fuimos a Cotorra a la fiesta. En la camioneta viajaban 2 adultos y una niña de 11 años que quedaron heridos y fueron llevados al hospital de Lorica, donde permanecen fuera de peligro. Esta vía comunica a Montería con el puerto de Coveñas. Aquí han ocurrido 3 accidentes que han dejado 5 muertos en las últimas 48 horas. La policía indicó que se investigan las causas del accidente que, según las primeras versiones, se habría originado por el exceso de velocidad. En unos minutos volveremos de nuevo desde la Dirección Nacional de la Policía con el general José Roberto León Riaño, quien estará entregando más datos de este balance positivo del plan retorno de Semana Santa, pero también información sobre contundentes golpes de la policía a bandas criminales en los Llanos Orientales. Información desde la Policía Nacional con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Más adelante regresamos con usted, Paola. Así es, muy buen trabajo de la policía y en medio de este destacado trabajo de las autoridades en el Quindío, 4 personas resultaron heridas cuando el vehículo en el que viajaban se volcó. El accidente se registró en la vía que de Quimbaya conduce a Montenegro. Según la policía, 2 de los heridos son menores de edad. El análisis de los peritos señala que al parecer el conductor del vehículo accidentado iba en estado de embriaguez. Además tiene en su contra 8 comparendos pendientes por cometer imprudencias en las vías. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos. 6:42 minutos de la mañana y quedaron libres los militares que habían sido retenidos por la Guardia Indígena en el departamento del Cauca luego de la muerte de un hombre de 57 años. Hablamos con uno de los militares que fue entregado a una comisión de la Defensoría del Pueblo. Los 3 militares que permanecieron retenidos cerca de 24 horas por los indígenas de Caldono fueron entregados a un delegado de la Defensoría del Pueblo del Cauca. Uno de ellos se refirió al caso y dijo que hubo un error. Sí, fue un error, claro, fue un error, sí. No sabemos quién le disparó, ya vienen las investigaciones, ellos determinarán quién lo hizo, de qué ángulo, pues para eso estamos aquí, para aclarar las cosas. Las autoridades indígenas de Caldono lo señalan de disparar contra Álvaro Chocue, de 57 años, quien falleció de manera instantánea. La vereda La Esmeralda, pues un comunero fue asesinado por la fuerza pública. En una audiencia pública, los indígenas también dijeron que el armamento será entregado a una delegación de la Fiscalía y citaron a una nueva audiencia. El 23 de abril, que es la audiencia pública, en donde estamos convocando, ojalá, al mismo presidente como jefe mayor de las fuerzas militares, o a lo menos el ministro de Defensa. En un comunicado, el ejército anunció una investigación y señaló que los militares se enfrentaron con guerrilleros de las FARC en el sitio conocido como Las Delicias, ubicado a media hora de la vereda, donde posteriormente fue hallado el cuerpo del nativo. 6:44 minutos, las FARC quemaron un vehículo en una vía del Putumayo.
Así, como lo están viendo, quedó el carro tanque luego del ataque de los subversivos que intimidaron con armas de fuego al conductor para luego prenderle fuego al camión. Personal de la empresa a la que pertenece el automotor e integrantes del cuerpo de bomberos acudieron al sitio para mitigar la contaminación que generó el derrame de crudo. El paso por la vía Mocoa-Puerto Asís ya fue restablecido. Una persona fue abatida durante un enfrentamiento entre uniformados de la Fuerza Armada venezolana y un grupo de narcotraficantes en zona limítrofe con Colombia. Las autoridades venezolanas informaron que el grupo de narcotraficantes pretendía enviar un cargamento de drogas hacia Centroamérica utilizando una camioneta cuando fueron sorprendidos por los uniformados. El ministro de Relaciones Interiores y de Justicia del vecino país, Néstor Luis Reverol, dijo que el operativo se realizó en el municipio Pedro Camejo del estado de Apure y advirtió que su gobierno mantendrá la lucha contra el narcotráfico. A las 6:45 en 60 segundos les presentamos lo que será noticia en vivo en los próximos minutos desde distintas regiones de Colombia. En breve, nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, en Bogotá nos tiene la emergencia por la explosión en la parte externa de una vivienda que generó pánico en el barrio Carvajal, esto es en el sur de la capital, y también la muerte de un ciclista que fue arrollado por una camioneta en la ciudad de La Colfitsidio, en el occidente de Bogotá. Después de las 7 de la mañana, nuevo reporte desde Barranquilla, donde el sistema de transporte masivo Transmetro amaneció paralizado porque los conductores decidieron no sacar los articulados por los despidos de 15 de sus compañeros. Argemiro Pion nos entregará detalles en vivo desde la capital del Atlántico. También tenemos nuevos detalles del homicidio de 4 personas en Bello, Antioquia. El tiroteo protagonizado por sicarios dejó otra persona herida. Las autoridades investigan los móviles de este nuevo hecho de violencia en ese departamento. Juan Pablo López nos tiene un nuevo reporte en vivo desde Bello. Y en Cali, 9 internos de la cárcel de Villahermosa resultaron heridos luego de protagonizar violentos enfrentamientos. Los heridos fueron atendidos en el dispensario del centro penitenciario y los más graves fueron trasladados a distintos hospitales de la capital del Valle. Eduardo Manzano nos entregará en unos minutos reporte en vivo sobre esa situación. 6:46 de la mañana. Un aficionado grabó a un hombre en Barrancabermeja que opuso resistencia durante un operativo de la policía que intentaba inmovilizarle la moto porque aparentemente estaba mal parqueada. A pesar de los esfuerzos del hombre por aferrarse a su moto y evitar la sanción, las autoridades le impusieron una multa de 250.000 pesos. Este es el momento cuando un agente de la policía y un agente de tránsito intentan inmovilizar la moto de este hombre que, según las autoridades, estaba mal estacionada. El video aficionado captó cuando, a pesar del llamado, el propietario del vehículo pone resistencia y se aferra a la moto para impedir la acción de los agentes. La moto no se está moviendo, la moto está quieta. Testigos del incidente dieron su versión de lo ocurrido. Pues vengo llegando y encuentro que hay una gresca contra los compañeros aquí de la mensajería, de aquí de Serviflat donde se elabora. Unos policías armando alboroto, aprovechándose de que las motos están estacionadas, están quietas, están parqueadas. Eliezer Fuentes, su comandante de la Inspección de Tránsito de Barrancabermeja, explicó por qué se realizó el procedimiento. Estos señores, en la ausencia de nosotros por queja de la ciudadanía, buscan la manera de transitar en contravía. Se salen en sentido contrario a la calle 50 para tomar la carrera 20. Luego del incidente, la policía informó que el conductor fue multado con un comparendo de 250.000 pesos. 6:48, vamos ahora a averiguar qué pasó en Bogotá mientras la ciudad dormía, y eso nos lo cuenta don Eduard Porras, nuestro ojo de la noche, quien tiene ya listo todo el reporte. Eduard, buenos días. Juan Diego, muy buenos días para usted y todos los televidentes de Noticias Caracol. Feliz comienzo de semana y comenzamos precisamente con un grave accidente de tránsito que ocurrió esta madrugada en la calle 80 con carrera 104. Un ciclista que iba al parecer para su casa en la localidad de Suba fue arrollado por el conductor de una camioneta que, según los testigos, excedía la velocidad. Pero además también anoche ocurrió una emergencia en el sector del Carvajal, en la localidad de Kennedy, por una fuerte explosión que se escuchó en varios barrios. Llegó la Policía Nacional, los bomberos expertos en explosivos, pero al final la Policía Nacional dijo que se trató de la ruptura de un tubo del gas, al parecer porque un hombre intentó robarse el registro. Aquí está todo lo que ocurrió en Bogotá mientras que ustedes dormían. Los habitantes del barrio Carvajal en la localidad de Kennedy entraron en pánico luego de que se escuchara una fuerte explosión en el sector. Nosotros tenemos un negocio de comidas rápidas allí, pensamos que la explosión había sido en el CAI.
No, una caldera. ¿Qué fue lo que se escuchó? Una explosión. ¿Fuerte? Fuerte. A pesar del fuerte estruendo que hizo movilizar 2 máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos, a varios detectives de la Siginia expertos en explosivos, la policía expresó fuera de cámara que la emergencia ocurrió por el robo de un contador de gas y afirmó que el hombre que se llevó el registro fue capturado a una cuadra del lugar de los hechos. ¿Dónde fue la explosión exactamente? Hay una fábrica de brownies. Sí, señor. A las 10 y 10 de la noche. Debido a la onda expansiva, los vidrios de una vivienda resultaron averiados. Por fortuna no hubo personas lesionadas. Asustados, y para acá los vecinos pues empezamos a asomarnos a ver qué es lo que había sucedido. Personal de gas natural llegó en la madrugada a arreglar los daños que, según sus funcionarios, ocurren a diario en toda la ciudad. En materia de accidentalidad, un ciclista murió casi a las 3 de la mañana luego de ser arrollado por una camioneta sobre la calle 80 con carrera 104. Dicen los testigos que el conductor del carro implicado transitaba a alta velocidad y en su afán de evitar chocar con el ciclista lo arrolló, se subió al andén, se llevó una señal de tránsito y terminó con su vehículo destruido. El hombre fue retenido por la policía de tránsito y trasladado a medicina legal, donde le realizan la prueba de alcoholemia. La inspección al cuerpo sin vida la realizó el Grupo de Criminalística de Tránsito. En otro hecho de la noche, les cuento que la Policía Nacional casi a las 7:30 capturó a 3 personas sindicadas de haber robado una casa en el exclusivo sector del Salitre. En su poder encontraron un arma de fuego, lo que pretendían llevarse esta supuesta banda de delincuentes, y además un vehículo que al parecer tenía las placas adulteradas y que ya iba rumbo al sur de la capital del país. Gracias, Edward. Edward Porra, nuestro ojo de la noche, y el cielo está encapotado aquí en Bogotá, por lo que veo allí de el señor Porra. 6:51 de la mañana. Seguimos hablando de noticias de la capital. El distrito deberá desembolsar otros 20.000 millones de pesos adicionales para la terminación de las obras de ampliación de urgencias del Hospital de Kennedy. Obras que fueron abandonadas por el contratista, según lo ha denunciado el secretario de Salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo. Solo varillas, excavaciones inconclusas y un montón de cemento fue lo que dejó la firma contratista, encargada de terminar los trabajos de ampliación del servicio de urgencias del Hospital de Kennedy. Los más afectados, los usuarios de las localidades de Bosa, Puente Aranda, Kennedy y Fontibón. Llevamos un año, casi 2 años, eso ahí como está. No persiguen al contratista que se roba eso. Según el secretario de Salud de Bogotá, gracias a un crédito con el Banco Mundial se pagaron 24.000 millones de pesos. Sin embargo, la obra, que fue totalmente financiada, no alcanzó un nivel de ejecución ni del 20% y el crédito con el Banco Internacional se perdió. Hay que conseguir recursos propios, vamos a tener que conseguir cerca de 20.000 millones de pesos adicionales para poder terminar esta obra. Según el funcionario, la firma contratista tiene relaciones con el polémico Grupo Nulen. Mientras tanto, la obra amenaza con poner en riesgo edificaciones cercanas por inestabilidad del terreno y mantiene la dificultad de atención de las urgencias vitales de los usuarios. Consideramos en este momento que estamos perdiendo la oportunidad de atender 18.000 consultas de urgencias al año. Ahora el distrito deberá iniciar otro proceso de contratación, lo que implica mayores costos financiados con recursos del bolsillo de los capitalinos. 6:53, prepárese. Según el IDEAM, en abril se incrementarán las lluvias en todo Colombia. Y con las lluvias aparecen también los rayos, los cuales pueden causar incluso la muerte. En Noticias Caracol consultamos varios expertos que nos dan recomendaciones para evitar tragedias en esta temporada. Según la Real Academia de la Lengua, los rayos son chispas eléctricas de gran intensidad. El meteorólogo Gerardo Montoya nos explica cómo se producen. Las cargas negativas de la nube se acumulan en la parte inferior, las cuales atraen las cargas positivas de la Tierra. La concejal Marta Ordóñez y el experto Horacio Torres consideran que es necesario exigir los mecanismos de prevención, porque se puede saber dónde y en qué momento caerá un rayo. ¿Qué está pasando con todo ese sistema de pararrayos que debe existir? ¿Qué tipo de normatividad? ¿Cómo se hace el seguimiento y cómo se exige que de verdad las construcciones los tengan? Y con esos equipos más el estudio de las señales se puede predecir con media hora de anticipación dónde va a caer un rayo. Este sensor es el instrumento que lo permite. Se instalan en los techos de edificaciones, pues ellos continuamente están monitoreando la presencia de tormentas. Cuando las detectan, son capaces de enviar alarmas. Y estos los cuidados que se deben tener para prevenir. Buscar un lugar donde hayan más edificios o hayan árboles que te puedan resguardar. No en áreas abiertas o piscinas
campos de fútbol. De acuerdo a estadísticas suministradas por los expertos, en Bogotá caen 150 rayos al año. 6:54 de la mañana, Popayán, centro religioso del país durante la Semana Santa, conmemoró no solamente la Pascua y la resurrección de Jesucristo, sino que también le rindió un sentido homenaje a las víctimas del terremoto que sacudió a esa ciudad hace 30 años. Noticias Caracol reconstruyó la tragedia que cobró la vida de más de 280 personas y dejó por lo menos 400 viviendas destruidas. Si no estoy mal, fueron 14 o 16 segundos. Que eso es mucho. Un recuerdo difícil de olvidar. Estas imágenes que le dieron la vuelta al mundo sucedieron un Jueves Santo hace 30 años en Popayán. Uno de los sitios aparentemente más golpeados de la ciudad, sin embargo los comentarios... En aquel lugar y en ese preciso momento se encontraba por cuestiones laborales Ernesto Franco Gómez, un hombre dedicado a los medios de comunicación que por cosas del destino presenció y registró con su cámara de video estas imágenes. El 60% de la catedral ha sufrido las inclemencias de este terremoto. En este momento, las imágenes que Ernesto grabó ese 31 de marzo de 1983 son valiosas, pero no son tan duras como los recuerdos que le quedaron grabados para siempre en su memoria. Estaba acostado y conté como hasta 16, 20 segundos aferrado de la cama y comenzó a caerse el techo. 4 minutos después de sucedido el terremoto que dejó cerca de 300 muertos y más de 10.000 damnificados, Ernesto tomó su cámara y salió del hotel en el que pasó la noche y recorrió la ciudad. Fue ahí cuando entendió la magnitud de lo sucedido. Vamos a tratar de llamar a los socorristas. Esta que podemos ver donde un padre está sacando a su hijo de un techo. Esa imagen pues, impactó muchísimo, no solamente a nosotros periodísticamente en ese instante, sino a todo el planeta cuando pasaron esa imagen, porque es el verdadero dolor, es la vida de un niño que se pierde en ese instante. Ernesto caminó de arriba a abajo las calles de la llamada Ciudad Blanca. Con el paso de los minutos, el panorama que veía era más desolador. La impotencia que sentían él y sus compañeros era frustrante. La primera reacción de todos fue quitar ladrillos, pero uno quita 10 ladrillos y no ha quitado nada. Se puede decir que en cada familia de Popayán hay un dolor. El caso del cementerio, fuera doloroso, fue dantesco, porque el terremoto sacó también a los que ya estaban enterrados. 5 días pasaron hasta que Ernesto Franco decidió abandonar Popayán y regresar a Bogotá. 2 años después del terremoto volvió y la ciudad aún se mantenía en ruinas. En el 2007 regresó nuevamente a la Popayán que hoy luce normal, como si nada hubiera pasado. Pero Franco tiene vivos en sus mentes los instantes aterradores y los rostros de pánico de aquel día, en el que la tierra tembló y le causó graves daños a una de las más tradicionales y religiosas ciudades de Colombia. 7:00 a.m, saludamos a los televidentes que acaban de llegar a nuestra emisión de Noticias Caracol. Un gusto estar con ustedes, Juan Diego. Y les tenemos reportes en vivo desde los lugares donde hay Noticias Caracol en desarrollo para que usted comience esta semana, este mes, este día muy bien informado. Vamos a ir a Barranquilla, donde se vive una difícil situación por un paro en el sistema de transporte masivo. Allí está Argemiro Pion, que nos ha venido informando desde muy temprano. ¿Qué dicen las autoridades, Argemiro? Juan Diego, pues precisamente en estos momentos acaba de llegar el gerente de Transmetro, Manuel Fernández, y como podemos observar al fondo se encuentra reunido con los conductores que realizan la protesta. Está tratando de conciliar con ellos, tratando de que se levante esta protesta. Nos encontramos precisamente con Iván Cantillo, es uno de los conductores manifestantes. Iván, ¿qué es lo que ustedes le están pidiendo a las directivas de Transmetro? Bueno, lo que le estamos pidiendo a las directivas es sencillo: negociar el pliego de peticiones, el reintegro de los compañeros despedidos injustos y seguir laborando normalmente. Bueno, eso es básicamente lo que están solicitando los conductores de Transmetro y por lo que están protestando. En estos momentos sigue sin el servicio de Transmetro la ciudad de Barranquilla. Son más de 130.000 pasajeros que están perjudicados y ya nos reportan que hay caos en diferentes vías de la ciudad. Nosotros seguiremos pendientes a esta información. Sí.
Argemiro, una pregunta antes de que se despida. ¿Cuál es la razón por la cual le quitaron el contrato a estos 15 empleados de Transmetro? Pues ellos dicen que sin justa causa, no conocen aún una razón justa por lo que los despidieron y por eso es que ellos están adelantando las protestas. Dicen que son alrededor de 15 conductores los que han despedido y temen de que sigan los despidos en la empresa Transmetro. Muy bien, ahí está entonces el reporte de Argemiro. Vamos a estar muy pendientes de esa situación. Seguimos por ahora nuestro recorrido por otras ciudades, por otras regiones. Vamos a ir a Antioquia, donde la masacre de 3 personas en el municipio de Bello, que fueron atacadas por sicarios en motos, genera polémica. Pues en este municipio y en todo el Valle de la Burrá rige la restricción del parrillero en las motocicletas. Juan Pablo, ¿qué dicen entonces las autoridades? Juan Diego, buenos días de nuevo. Me acompaña el alcalde de Bello, el doctor Carlos Muñoz, precisamente para hablar del tema. Primero, si se han avanzado ya en las investigaciones de qué fue lo que pasó. Segundo, el tema de la restricción del parrillero que está en el área metropolitana y pues este ataque armado ocurrió en moto, también con parrillero. Buenos días, alcalde. Muy buenos días. Sí, las investigaciones del hecho ocurrido el sábado en la noche que empaña y que rompe con la tranquilidad que viene viviendo nuestro municipio es objeto de investigación todavía por parte de las autoridades pertinentes, Fiscalía, CTI, Policía Metropolitana. Esperamos que pronto se tenga un conocimiento claro, profundo, dado de que Bello vivía un momento tranquilo y en paz en este momento, dado a los índices de homicidios que se han rebajado, que han tomado pues un comportamiento diferente a años anteriores. Y en cuanto a la restricción de motos, pues se viene dando un parte importante, un resultado muy bueno, favorable en el municipio de Bello. El número de operativos grande que se ha hecho en la ciudad nos indica que la medida es buena, que se ha generado una cultura ya de mucho más control y en esta medida pues podemos decir de que esperamos la situación mejore y sea evaluada en la Junta del Área Metropolitana con el alcalde metropolitano, el doctor Aníbal Gaviria, con el comandante de la Policía Metropolitana, José Ángel Mendoza, y los demás alcaldes de la ciudad. Sí, alcalde, hablamos de esa medida en un momento porque también hay una información sobre movilidad y es que la línea, pues cambiando de tema, la línea K del Metrocable en el oriente de la ciudad de Medellín está suspendida desde hoy durante 10 días, esto para facilitar el mantenimiento de este cable. Ha dicho el Metro de Medellín que ha tenido en cuenta pues la movilización de cerca de 20.000 personas que resultarían afectadas, esto en el sector de Santo Domingo y el Popular, en la comuna 1 y 2 de la capital de Antioquia. Pues durante estos 10 días lo que se va a hacer es hacer algún mantenimiento y cambiar algunas piezas también, es un mantenimiento de rutina, sin embargo, esas 20.000 personas quedarían afectadas durante estos 10 días, por lo que piden paciencia también. Ya la semana pasada estuvo en mantenimiento el cable de San Javier. Así que todo el sistema de movilidad que ha dispuesto la alcaldía de Medellín, el Metro de Medellín, con buses colectivos para tratar de abastecer la falta de este metrocable ahí en el oriente de la ciudad. Información desde el municipio de Bello, en el norte del área metropolitana. Juan Pablo López, Noticias Caracol. Juan, pero por lo visto, sí. ¿Qué quiere que yo le transmita la pregunta? No, quería preguntarle porque vemos en todo caso en las imágenes que mucha gente no tiene más remedio que caminar. Hay, mejor dicho, déficit de transporte público en esa zona, ¿cierto? Sí, hay algunas personas que también toman como alternativa pues caminar hasta la estación más cercana del metro, que sería la estación Acevedo. Sin embargo, también hay planes de movilidad con buses y colectivos, esto para que no se presente mayor traumatismo. Pero muchas de las personas, la alternativa más fácil es bajar desde las comunas. Hay que ver cómo se comporta también este tipo de movilidad y estas alternativas que han presentado pues en horas de la tarde, que es la hora pico y la hora más importante de movilidad. Gracias, Juan. Es Juan Pablo López en Bello, Antioquia. Y nos vamos a Cali. Una riña en la cárcel de Villahermosa deja 9 internos heridos. Un enfrentamiento que se produjo por una disputa en el control de los patios. Eduardo Manzano está allá. ¿Cómo están los heridos, Eduardo? ¿Y se sabe quiénes son? Mire, los heridos, hay uno que está delicado, está en el Hospital Universitario del Valle. Se trata de Osvaldo Hernández Jiménez, de 40 años, conocido con el alias del Papa. Es el que está en más delicado estado, tiene una herida en el abdomen bastante delicada y está en este momento en observación médica, múltiples heridas con arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo. Otros 4, según el parte médico, fueron atendidos en el Hospital Primitivo Iglesias y los demás aquí en la enfermería de la cárcel de Villahermosa, en el oriente de la capital del Valle del Cauca. La riña se presentó en el patio número 2, donde hay capacidad para 200 personas y en este momento hay cerca de 800, según información que entregan los mismos familiares. Fue una riña, como ustedes lo decían, por el control del manejo de los patios ahí dentro del centro
carcelario. En este momento hay una investigación de parte de las autoridades porque los familiares están denunciando presuntos abusos tanto en contra de los internos como de varios de los familiares que bloquearon la vía para exigir información oficial de parte de los directivos de la cárcel. Hasta este momento ni el IMPEC ni los directivos de la cárcel de Villahermosa han entregado ninguna información oficial sobre lo ocurrido dentro del centro asistencial. Lo que se sabe es por versión que han entregado los familiares de las personas que están dentro de la cárcel y que acababan de salir de la visita cuando se presentaron los hechos. Información en Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Eduardo, usted nos hablaba más temprano de que en esa cárcel hay espacio para 200 presos, pero que hay 600. ¿Y qué dicen las autoridades de ese hacinamiento? En el patio donde se presentaron los hechos hay capacidad para 200 personas y hay en este momento cerca de 800. Pues es un problema nacional que se está tratando de resolver con la construcción de cárceles adicionales. Aquí se construyó recientemente la cárcel de Jamundí, donde han sido trasladados gran parte de los internos que estaban aquí en este centro penitenciario, y pues se ha ido resolviendo poco a poco la situación, pero la cantidad de delitos que diariamente se presentan obligan a la policía a capturar mucha gente, entregarlo a las autoridades competentes y luego son enviados a la cárcel, donde definitivamente no hay mucho espacio para recluirlos y para darles una verdadera rehabilitación, que es lo que pretende el sistema penitenciario y carcelario. De todas maneras, está en este momento en estudio pues lo que son nuevas soluciones a esta situación que inicialmente se ha dado con la construcción de nuevas cárceles como la de Jamundí. Así es, Eduardo, 3.000 internos llegan aproximadamente cada mes a las cárceles del país. Habría que construir una cada mes, ha dicho el director del IMPEC, el general Gustavo Ricaurte. Muchas gracias, Eduardo. Y después de la visita de miles de turistas a Cartagena, hoy las autoridades locales realizan una jornada de limpieza en el sector amurallado, donde está Ronald Avellaneda para que nos cuente cómo ha sido esa operación escoba, como la llaman. Ronald, buenos días. Buenos días, Juan Diego. Esta operación escoba incluye además detergente y desinfectante. La idea es cambiar todo el aspecto de esta plaza importante, además histórica, donde están cada uno de los próceres, al menos 12 bustos de próceres que dieron la vida por la libertad del pueblo colombiano. Este camellón de los mártires, señor Haroldo Rodríguez, de la Fundación Ecológica Verde, que te quiero verde, ¿está siendo intervenido en qué manera? Sí, en unas campañas periódicas que continuamos a partir de esta semana, de limpieza con hipoclorito y FAP de la estructura física patrimonial, pero también fertilización con agrimín y humus para el componente forestal, y también el control de parásitas, que es la cochinilla, es un insecto que se come la corteza. La idea es crear unas actas y recolección de firmas para combinar a los entes de control como el establecimiento público ambiental, que verdaderamente han fracasado en la política de parques, y al Instituto de Patrimonio y Cultura, que la cultura no es solamente vender coca y hacer festivales, es mantener sostenibilidad. Bueno, eso que usted dice es muy importante porque son cerca de 8 plazas que hay en el centro histórico, alrededor del centro histórico de todo el Corralito de Piedras, y que necesitan intervención no solamente con el tema de infraestructura, sino también de limpieza directa. Y el mensaje es ese, a que todas las personas hagan un buen uso de estos escenarios, a que no peguen chicles en las bancas, no dejen mensajitos tampoco con marcadores, y que evidentemente la cara de Cartagena sigue siendo esa cara amable y limpia de una ciudad como esta. Una ciudad absolutamente hermosa. Gracias, Ronald. Vamos ahora en vivo a Cúcuta, pues desde hoy empieza a regir la medida del pico y placa allá. ¿A quiénes afecta y en qué sectores de la ciudad se va a implementar? Eso nos lo cuenta Zulay Ucros en vivo desde la capital del norte de Santander. Zulay. Buenos días, Vanessa, y buenos días, televidentes. Pues así es, a partir de hoy se retoma, por decirlo de alguna manera, la medida del pico y placa aquí en Cúcuta, pues había estado suspendida durante 3 meses. ¿A quiénes empieza pues a regirle? ¿A quiénes les empieza a regir la medida del pico y placa? A los taxistas y a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1 y 2, es decir, carros particulares no pueden ingresar hasta la zona céntrica de la ciudad cuyas placas terminan en 1 y 2, hoy lunes, martes sería 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes sería 9 y 0. Para los taxistas no pueden tampoco, ellos sí no pueden ingresar de ninguna manera hasta la zona céntrica de la ciudad ni recorrer el área metropolitana de Cúcuta.
Ellos irían con las placas cuyos números terminan hoy en 0, hoy lunes en 0, mañana martes en 1, miércoles 2, jueves 3 y viernes 4, y retomarían los taxistas el lunes con el número 5. Escuchemos entonces las declaraciones del alcalde don Amari Ramírez París, quien insiste en que esta medida a partir de hoy tendrá que regir en el área metropolitana de Cúcuta. El pico y placa por el mes de diciembre, enero y febrero y marzo no se aplicó en la ciudad, buscando igualmente una solicitud del comercio que pedía que ante la situación del comercio con Venezuela pues no se tuviese pico y placa. Lo que sí ha generado es que haya más trancones en el centro. Yo creo que el centro va a ser más competitivo frente a los centros comerciales si hay menos trancones. Cabe recordarle que los conductores que insistan en infringir esta norma del pico y placa tendrán que pagar una multa de tránsito hasta de 287.000 pesos. No pueden ingresar hacia el centro de la ciudad los carros de servicio particular ni en el resto del área metropolitana de Cúcuta. 1 y 2 no pueden ingresar al centro, y para los taxistas el 0. Esta es toda la información desde Cúcuta, en norte de Santander. Zulayo Cruz, Noticias Caracol. Muchas gracias, Zulay. Vamos a ir ahora en vivo a la Policía Nacional, donde hay información sobre varios golpes a las bandas criminales en el país. Allí está Paola Bermúdez. ¿Cuál es el balance de esta ofensiva contra las bandas del crimen? Paola. Juan Diego, 43 capturados y bastante incautación de material de guerra, 38 fusiles de asalto, 2 ametralladoras tipo comando, 3 morteros, 6 granadas de fragmentación, 72 granadas 40 y 60 milímetros, además de 80 proveedores para fusil y más de 25.000 cartuchos. Pero estamos justamente hasta ahora con el general, el director de la Policía Nacional, el general José Roberto León Riaño, quien nos va a hablar de este balance de estos 3 operativos en las selvas del Meta. Hablamos del Alto del Tigre en Puerto Rico, en la vereda Santa Isabel en Puerto Gaitán y en Mapiripán, Meta. General Roberto León Riaño, bienvenido a Noticias Caracol. Uno fue ubicado en el Ecuador, otro fue ubicado aquí en Bogotá, y eso ha permitido desmantelar estas organizaciones delincuenciales. Siguen detrás de estas organizaciones del Bronx, general, que es muy importante. Así es, el compromiso de la Policía Nacional es acabar con ese Bronx como eje de la criminalidad en Bogotá. General, hablemos de estos operativos en los Llanos Orientales. Bienvenido a Noticias Caracol. Gracias. Se trata de una ofensiva total contra las bandas criminales. Hemos indicado, de acuerdo a las instrucciones del señor presidente, del señor ministro de Defensa, que el 2013 es el puntillazo final contra estas bandas criminales. En las últimas horas nos permitieron la incautación, diversos operativos, la incautación de 38 fusiles de asalto, 2 ametralladoras, 3 morteros, más de 25.000 cartuchos de diferentes calibres, lo mismo que 72 granadas de 40 y 60 milímetros. Este arsenal estaba siendo encaletado con el fin de sacarlo posteriormente para dotar más o menos a 50 hombres para generar homicidios, generar violencia, terror e intimidación en la zona de los Llanos Orientales. Este operativo se adelantó en Puerto Rico, Meta, y es contra la banda criminal del bloque Meta, que es dirigida por alias Monstrico, quien quedó de cabecilla después de la captura de alias Canlamisco, que fue realizada a principios de este año por la Policía Nacional de Colombia. Podemos hablar de un balance positivo para la policía en Semana Santa. También el plan retorno funcionó con éxito, disminuyó la accidentalidad. Así es, tenemos una disminución del 51% en la accidentalidad durante Semana Santa, una disminución del 30% en los homicidios ocasionados por accidente de tránsito, un 41% de disminución en las lesiones de accidente de tránsito, pero un indicador importante es que hubo más de 8 millones de vehículos que se movilizaron por las diferentes carreteras del país. General, muchísimas gracias. Información a esta hora desde la Dirección Nacional de la Policía con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. 7:15 minutos de la mañana, les actualizamos los hechos más importantes hasta ahora en el país para que usted esté bien informado. Y Barranquilla amaneció paralizada. Los conductores de Transmetro, el sistema de transporte masivo de la capital del Atlántico, decidieron no moverse hoy como protesta por los despidos de cerca de 15 de sus colegas conductores. 3 militares que fueron retenidos durante más de 24 horas por la Guardia Indígena en Caldono, en el Cauca, acusados del asesinato de un campesino, fueron entregados a un delegado de la Defensoría del Pueblo de ese departamento.
Y en medio de críticas crece el enfrentamiento entre el presidente Juan Manuel Santos y los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. El exmandatario conservador Andrés Pastrana le envió una carta al jefe de Estado en la que le reclama por sus actuaciones frente al fallo de La Haya en el que Colombia perdió un importante territorio de mar a manos de Nicaragua. Pastrana señaló que el presidente Santos culpó a su gobierno y al de Álvaro Uribe de tener responsabilidad en la pérdida de ese territorio, pero que cuando fue ministro de ambos gobiernos no expresó algún reparo frente a la política exterior. Tensión en el mundo por el estado de guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. El gobierno de Corea del Norte intensificó las amenazas contra su vecino, anunció que entró en estado de guerra. Por su parte, Corea del Sur prometió una fuerte respuesta si recibe una provocación de su vecino. Hay alarma internacional. 7:17, volvemos con nuestro ojo de la noche en Bogotá, Eduard Porras, a quien está en las calles de la capital y tiene lo último, Eduard. ¿Ya empezó a llover o nada? No, Vanessa, todavía sigue nublado, sale el sol a raticos, pero está haciendo mucho frío en la capital del país. Le voy a contar de los dos hechos que marcaron la noche. Primero, un fuerte accidente de tránsito en la calle 80 con carrera 104. Un ciclista que se dirigía hacia la localidad de Suba, 35 años tenía este hombre. Fue arrollado por el conductor de un vehículo que, según los taxistas que estaban sobre una bahía en este sector de Ciudadela con Subsidio, pues dicen que el conductor al parecer excedía la velocidad. Lo arrolló, se subió al andén, se llevó una señal de tránsito, terminó sobre la vía. A pesar del esfuerzo de varios médicos que llegaron a este punto, pues el ciclista falleció. Además, otro hecho de la noche, pero esta vez casi a las 12:30 de la mañana, pero en el barrio Carvajal de la localidad de Kennedy. Se escuchó una fuerte explosión. Los habitantes del sector pensaron que se trataba de un atentado contra un CAI que queda en este sitio, pero cuando llegó la Policía Nacional, llegaron expertos en explosivos, llegaron detectives de la SIJIN y los bomberos de Bogotá, determinaron que se trató del robo de un contador del gas, que es un robo muy usual durante las noches. Por fortuna no hubo personas lesionadas, pero sí algunos daños a la estructura de una vivienda que terminó con los ventanales rotos. 7:18 minutos. Hay expectativa en Colombia por el desarrollo de las tensas relaciones entre el presidente Juan Manuel Santos y el exmandatario Andrés Pastrana. En una carta pública dirigida al presidente Juan Manuel Santos, Pastrana le recuerda que mientras fue ministro de su gobierno, avaló la política exterior del país. En una carta, el expresidente Andrés Pastrana señaló que el presidente Santos culpó a su gobierno y al de Álvaro Uribe de tener responsabilidad en la pérdida de parte del mar territorial de San Andrés, pero que cuando Santos fue ministro en ambos gobiernos no expresó diferencias frente a la política exterior. Al contrario de lo que creen sus ministros, en tantos años en el gabinete, el ministro Santos nunca controvirtió los manejos internos y externos que hoy considera tan graves. Pastrana advirtió que el manejo de las relaciones exteriores no se puede ver afectado por intereses personales. La política exterior sometida a las ambiciones personales y los intereses de políticos de turno coloca a Colombia en una posición de debilidad frente a actuales y eventuales enemigos y contradictores. Horas antes de esta nueva arremetida, el vicepresidente Angelino Garzón había pedido que Santos, Uribe y Pastrana se reunieran y solucionaran sus diferencias. Que el presidente Juan Manuel Santos puede llamar al presidente Pastrana y puede llamar al presidente Uribe a tomarse un tintico, como se dice popularmente, y a dialogar para buscar acuerdos. Lo que más el país quiere son acuerdos. También durante la Semana Santa, la Iglesia colombiana, en cabeza del cardenal Rubén Salazar, solicitó cesar los ataques verbales entre el gobierno y los exmandatarios. Unas horas antes de conocerse la carta de Pastrana, el presidente Juan Manuel Santos retuiteó una columna del periodista Daniel Samper Pizano llamada La Gaminocracia y sus patrocinadores. En esta columna, Samper advierte que los expresidentes Pastrana y Álvaro Uribe están empeñados en convertir al país en una gaminocracia, esto por el lenguaje, las mentiras y las calumnias que usan, dice él, contra Santos. El periodista recuerda que Pastrana usó una foto de su comisionado de paz, Víctor G. Ricardo, con tiro fijo en plena campaña electoral. La manita de tiro fijo volteó las elecciones y los colombianos pagamos luego el cogobierno de las FARC con la catástrofe del Caguán, afirma Daniel Samper en su columna de ayer, el domingo. Y Chibolo, el municipio de Magdalena, que durante años fue tristemente célebre por el despojo y el desplazamiento de sus habitantes, renació de sus cenizas como el ave fénix. Hoy decenas de familias regresaron a sus lugares para recuperar sus tierras.
Estas son las tierras de Chibolo en el Magdalena, zona agrícola y ganadera por excelencia, donde 32 familias desplazadas por los paramilitares que azotaron la región hoy trabajan 1.200 hectáreas que les han sido devueltas a través del programa de restitución de tierras del gobierno nacional. El 19 de julio de 1997, desde este sitio conocido como el Balcón de la Pola, el jefe paramilitar, Jorge Cuarenta, dio un ultimátum a los campesinos para que abandonaran las tierras. Él necesitaba las tierras de la Pola, sobre todo aquellas que no tenían título, como lo es Villaluz, Santa Rosa, La Tolúa y el Radio. Después de 10 años, campesinos como Nicolás Camargo recuperaron sus tierras a través del fallo de un juez de restitución y hoy recibe asistencia técnica y económica de la Unidad Nacional de Tierras para el desarrollo de proyectos productivos. Un desembolso que nos hicieron ahora el 22 de enero de 7.056.500. Según funcionarios de la Unidad de Tierras, aún faltan miles de hectáreas por restituir en esta región. En este caso, el de Chibolo, es ganadería a doble propósito a través de montaje de proyectos, acompañamiento continuo de asistencia técnica y el apoyo para bancarización de estas personas a través de crédito con el Banco Agrario. En el país se han restituido 11.000 hectáreas a través de 32 sentencias. Popayán recordó el terremoto que hace 30 años vistió de luto esa ciudad y al país entero, con la muerte de casi 300 personas. Encontramos a 3 sobrevivientes de la tragedia que mantienen vivo el recuerdo de lo que sucedió esa mañana de 1983. Al ver fotografías de lo que quedó de la ciudad colonial, la nostalgia los invade. La casa familiar, la vieja casa, ha sido derrotada. Ya los muros cargados de dolor y de historias se rindieron al golpe destructor y certero. Este poema, una fotografía y el recuerdo inconsolable de la destrucción total de su casa paterna, que 4 días después del terremoto tuvo que ser demolida totalmente, aún están presentes en la memoria de Jorge López. Cuando estaban terminando de destruir lo poco que quedó de la casa, yo sentía que el corazón me lo estaban arrancando a pedazos, porque eso fue algo, es decir, se iba toda la vida que habíamos vivido hasta entonces, se iba allí en esas ruinas, ¿no es cierto? Diego Tobar, fotógrafo de profesión, recuerda que minutos después del terremoto salió con su cámara a registrar lo que pasaba en la ciudad y que no olvida lo primero que vio. A pesar de todos los muertos que habían, de todas las desgracias que han sucedido, ninguna persona lloraba, de los payaneses, yo estaba aterrado. De la larga cabellera y la barba de Palmiro Velasco, que se observa en esta fotografía, tampoco queda nada. Solo el recuerdo de que por su intervención la catedral no fue demolida, como se pretendió hacerlo un día después de la tragedia. Una grúa tenía cogida la columna principal de la catedral de mano izquierda. Les dije que qué iban a hacer, dijeron que había que tumbarla toda porque eso amenazaba ruina. Posteriormente salió Monseñor Samuel Silverio Butrago, que en paz descanse, y con él logramos que no tumbaran la catedral. Después de 30 años, ruinas como estas, de casas que no se volvieron a construir, le recuerdan a los payaneses que el 31 de marzo de 1983, un terremoto semidestruyó la ciudad. 7:33 de la mañana, continuamos con las noticias y aquí tenemos un resumen de Colombia y del mundo para que usted esté bien informado. Accidentalidad disminuyó un 51% en las carreteras del país durante esta temporada de Semana Santa. Más de 7 millones de vehículos se movilizaron por las diferentes carreteras sin que se presentaran accidentes graves. Las autoridades destacaron el comportamiento de los conductores. Pero aún así no faltaron algunos incidentes viales. En el Quindío, 4 personas resultaron heridas cuando el vehículo en el que viajaban se volcó. El accidente se registró en la vía que de Quimbaya conduce a Montenegro. Según la policía, 2 de los heridos son menores de edad y el análisis de los peritos señala que al parecer el conductor del vehículo accidentado iba en estado de embriaguez. En Bogotá, así quedó la bicicleta de un hombre que fue arrollado por una camioneta en la ciudadela Colsubsidio, en el noroccidente de la capital. El hombre murió por el impacto recibido. Dicen los testigos que el conductor de la camioneta viajaba a alta velocidad. El Ojo de la Noche también registró una emergencia por una explosión en la parte externa de una casa. Las FARC quemaron un vehículo en una vía del Putumayo. Así quedó el carrotanque luego del ataque de los subversivos que intimidaron con armas de fuego al conductor para luego prenderle fuego al camión.
Personal de la empresa a la que pertenece el automotor e integrantes del cuerpo de bomberos acudieron al sitio para mitigar la contaminación que generó el derrame de crudo. El paso por la vía Mocoa-Puerto Asís ya fue a esta hora restablecido. $7:35, hoy le ponemos el ojo al barrio Marsella, en la localidad de Kennedy. Hace cerca de un mes, la Secretaría de Planeación de Bogotá expidió un decreto en el que se prohibía el funcionamiento de bares, tabernas, hoteles y moteles en ese sector, pero hasta ahora esa medida no se ha cumplido. Por eso vamos a ir en vivo con Juanita Gómez, quien está en el barrio Marsella. ¿Por qué no se ha cumplido esta norma, Juanita? Y además tengo entendido que mucha gente ha preferido irse del sector. Juan Diego, buenos días, porque según lo que los mismos vecinos nos han contado, es que muchos de estos lugares de comercio se hacen amparar como corporaciones privadas o restaurantes bar, lo que dificulta a las autoridades poder realizar los respectivos sellamientos. Y es que precisamente lo que ha dicho la Secretaría de Planeación es que en este lugar no pueden haber ni bares, ni hoteles, ni moteles, y mucho menos tabernas. ¿Por qué? Porque además dificulta la sana convivencia acá de las personas, y según muchos de los vecinos, pues además les genera mucha inseguridad. Precisamente uno de los líderes del barrio es José Pastor. Don José, cuéntenos cómo se afectan las dinámicas con estos establecimientos. La tranquilidad de la comunidad se ha perdido, se presentan con mucha frecuencia robos a residencias, a los transeúntes, a heridos, lesiones, riñas, mucho ruido, y afecta en general la convivencia ciudadana. Don José, mucha gente ha decidido irse del barrio. ¿Usted también está pensando en eso? Pues es que no es que uno quiera, es que lo obligan, porque es imposible vivir en esta comunidad con semejante inseguridad y con el desconocimiento que tienen los funcionarios públicos, que deben cumplir las órdenes de cierre, que durante 2 años las han conservado ahí guardadas y no las han cumplido. Me refiero al caso de la 8ª estación de policía y a la alcaldía menor de Kennedy. Muchas gracias. Imposible vivir, es lo que dicen los habitantes acá del barrio Marsella, en la localidad de Kennedy. Precisamente el alcalde de esta localidad, Fernando Escobar, ha dicho pues que con el pronunciamiento de la Secretaría de Planeación, pues la normativa ya queda un poco más clara, que en 11 meses ya se han cerrado 10 establecimientos y se comprometió a ejecutar cierres permanentes. Esto fue lo que nos dijo. La reglamentación reciente de la Junta de la Unidad nos permite tener la verificación que efectivamente se van a seguir cerrando de acuerdo con los usos del suelo inapropiados que encontremos. Lo que además nos informa la gente acá del barrio Marsella, en la localidad de Kennedy, es que muchos de estos establecimientos comerciales quedan justo al lado de centros asistenciales de salud, lo que dificulta la convivencia. Volvemos a Barranquilla, donde miles de habitantes están afectados por el paro del sistema de transporte masivo Transmetro en esa ciudad, donde está Argemiro Pion. La situación hasta ahora, Argemiro. Juan Diego, es bastante complicada la situación porque hay caos en diferentes vías de la ciudad, hay mucha congestión en los paraderos de buses, muchas personas que debido a la falta de los buses de Transmetro no saben qué rutas tomar hacia los trabajos, hacia el colegio, y eso es lo que está ocurriendo debido al paro de los conductores de Transmetro. En estos momentos se ha hecho un receso en la reunión que se realiza desde bien temprano con el gerente de la empresa y los conductores, quienes dialogan para tratar de llegar a una conciliación, tratar de levantar este paro. Nosotros seguiremos pendientes a esta información desde el área metropolitana de Barranquilla. Argemiro Pion, Noticias Caracol.